Política y Sociedad con Juan Álvaro Zaragoza Lomelí. En Presencia Universitaria por la noche. Muy buenas noches. Dadas las características psicológicas del presidente Andrés Manuel López Obrador, difícilmente podrá su autodenominada 4T rectificar o cumplir la promesa de abandonar la presidencia si se lograba reunir una marcha con más de 100,000 personas y que su popularidad descendiera. Él mismo marcó el parámetro y lo dijo ante toda la nación, estableciendo esas dos condiciones para retirarse como titular del Poder Ejecutivo: un mitin de más de 100,000 personas y el descenso de su popularidad, aunque no dijo el porcentaje, pero ya sabemos que anda por debajo del 50%. Sabemos que conforme a su personalidad, una vez que ha trazado la línea para que sus objetivos sean entendidos y ejecutados, nada lo mueve. De ahí tenemos muchos ejemplos, desde la absurda decisión de cancelar el aeropuerto de Texcoco hasta las presiones ejercidas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a su iniciativa de enjuiciar a los expresidentes de la República. Sobre este último caso, quedó claro que la propuesta que el pasado jueves se llevó a cabo en la votación del Pleno, elaborada por el ministro Luis María Aguilar Morales, se daba en el sentido de rechazar dicha propuesta, calificándola como un concierto de inconstitucionalidades, pese a lo cual el resultado final fue totalmente contrario a esa tesis, y en ello tuvo mucho que ver el ministro presidente Arturo Saldívar, que está bajo dos supuestos. La primera, que se dejó presionar para acceder a los caprichos del presidente y las manifestaciones ante la Corte, que curiosamente los ministros no se encontraban ni siquiera sesionando en ese recinto, ya que la sesión fue virtual. Y la segunda, que hábilmente los 6 integrantes que votaron a favor, al cambiar el sentido de la pregunta, hacen poco viable que la multicitada consulta pueda ser efectiva y vinculatoria, y tendría el riesgo además de ser incluido en dicho juicio el propio López Obrador, pues por ello es importante transcribir literalmente el texto de la pregunta aprobada, y la cito: ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? ¿Le entendió usted? Como se observa, fueron omitidos los nombres de los expresidentes desde Salinas hasta Peña Nieto. Incluso hay quienes pretendieron incluir a Luis Echeverría. ¡Qué absurdo! Este galimatías que armaron, cambiando sustancialmente el contenido que en la consulta popular originalmente se cuestionaba simple y llanamente si se pronunciaban por ver a los expresidentes en la cárcel, y el segundo texto, que fue el que envió el presidente, donde se mencionaban los nombres y preguntaba si estaban de acuerdo o no en llevarlos a juicio. Tras muchas discusiones y toda una guerra mediática, finalmente se acordó que dicha consulta se llevará a cabo, pero será hasta el 1 de agosto del 2021, es decir, casi 2 meses después de las elecciones, lo que impidió el propósito fundamental de López Obrador de que tuviera relación con los comicios o que apareciera directamente en la boleta, aunque ello no quita que el presidente intente alguna maniobra para hacer ruido durante el proceso. En suma, puede decirse que la jugada, tal y como la planeó el presidente, no le resultó. Sobre el ofrecimiento de retirarse de la presidencia de cumplirse las dos condiciones arriba descritas, aunque estas son una realidad, ahora el presidente se evidencia ante todo el país y el extranjero como un mentiroso y falto de honrar su palabra, lo que deteriora más su imagen. Difícil será que Andrés Manuel rectifique, y de igual manera puede quedar su presunto plan de reactivación económica del que los empresarios, y sobre todo los de la industria de la construcción, tienen sus dudas, y ello pone en grave riesgo la recuperación económica. Así las cosas,
Parece que a 22 meses de su gobierno, la situación no parece salirle bien ante un pueblo cada vez más indignado y más empobrecido. Muy buenas noches y hasta el próximo martes.